La Unidad Popular en mí fue un periodo, en realidad, a fines de los años 60, en que la juventud nos sentíamos los jóvenes como iluminados, como llenos de esperanza, como que el mundo estaba cambiando. Y yo como artista me provocó mucha creatividad. Escribí prosa, escribí mucha poesía, hice canciones, muchas canciones, hice teatro, escribí obras de teatro, actué en teatro como actor, hasta teatro de títeres hice. De tal modo que la Unidad Popular fue un periodo de grandes realizaciones y sobre todo grandes esperanzas para mí en lo personal, pero para toda una generación. Ese día del triunfo del Salvador Allende, hubo toda una situación de temor, de miedo de la mayoría de los empresarios, y de esos empresarios Saí no estuvo ajeno. Y a todo su personal de supervisión, jefes de turno, los mantuvieron vigilando la fábrica durante 3-4 días, hasta que vino el triunfo del compañero Salvador Allende. El caso Quillota, el caso de este asalto a la patrulla, tiene algunas características que son yo creo que ya es como para un psicólogo ya, de parte de los victimarios, porque aquí se arma un montaje, incluso distinto a lo que pasó en el norte de Chile, la caravana de muerte. La caravana de muerte, a las personas las mataron así carepalo, y casi más que nada por la fuga, intentaron escapar. Aquí se trató de hacer algo más elaborado, porque aquí se llegó al extremo de plantear que había habido un combate. La autoridad militar de la época informó oficialmente mediante un documento escueto de que se había producido el asalto a una patrulla que trasladaba detenidos desde el regimiento de ingenieros a la escuela de caballería. Todo el mundo le creyó. Y la gente ni siquiera se preguntaba. Es más, durante años se especuló con que el exalcalde Pablo Gach y el exfiscal de la Cora Rubén Cabeza, que fueron dos de las víctimas que desaparecieron porque no entregaron sus cadáveres, la gente común tenía el rumor, expandía el rumor de que ellos estaban en Europa, felices de la vida y todo eso. Y se trató de mantener esa tesis. Es decir, aquí no solo hay un crimen, hay una mentira del porte de un buque, que fue publicada por el gobierno militar, y además, bueno, aparte de un enfrentamiento, en el enfrentamiento murieron los prisioneros políticos, y dos de esos integrantes escaparon, el abogado Rubén Cabeza, los más peligrosos, de acuerdo a la tesis de ellos. El abogado Rubén Cabeza y Pablo Gach escaparon. Yo era amigo de Pablo Gach cuando yo trabajé en su campaña para ser alcalde. Cuando fue alcalde él me ayudó mucho a mi actividad artística, de tal modo que teníamos una unión bien grande, una amistad sincera. Aquí había una fábrica, la fábrica Sait, la primera fábrica de Latinoamérica del tema del plástico. Fue instalado en Quillota. Y ese fue un epicentro revolucionario en su época. Y que es posible que cuando los trabajadores están en los medios de producción y se comprometen con el proceso representativo del pueblo, es posible llevar una sociedad diferente. Esta fábrica fue expropiada. Los trabajadores tomaron el control de la fábrica. Y cuando yo digo los trabajadores, entendamos el MIR. Y mi padre apoyó y fue amigo de algunas de las personas que son justamente los que lo van a acompañar en su martirologio. Mi papá no lo detuvieron, mi papá se entregó, porque mi papá lo fueron a buscar a la casa. Me acuerdo que era como la tarde, algo de las 3, 4 de la tarde. Y yo tenía un tío que tenía mi edad,
Entonces jugábamos en el patio y en mi casa dormían siesta mi abuela, mis tíos. Y vimos llegar a dos hombres vestidos de civiles, de terno. Preguntaron por mi papá. Nos preguntaron a nosotros, bueno, le avisamos a mi abuela y ahí ella le deja las indicaciones que tiene que presentarse. No estoy segura si él fue a la escuela de caballería o al regimiento, no, eso no tengo la seguridad. Cuando llega mi papá por la tarde, mi abuela le da el recado, el mensaje, y mi papá decide presentarse. Y por la tarde lo va a dejar un hermano de él, que en ese entonces tenía 14 años. Mi papá le fue conversando a mi tío. Y esa vez le dijo que él, esta vez no, él no iba a volver, que él lo presentía. Esta vez le dijo, yo no vuelvo. Le recomendaban todos que se presentara mejor. Ya. Porque si él no había hecho nada, él nunca hizo nada. Entonces en la casa no había nada que pudiera incriminarlo, de nada. Si fue una alevosía esta que cometieron. Sale el observador. Y yo como sé leer, entonces me puse a leer. Y la Gracia Carmen me tenía a mí para hacer las cosas y para cuidar a las niñitas. Porque esas niñitas iban a la escuela, acá a la escuela 2. Y la señora Carmen me ve que estaba, ¿cómo se llama?, llorando, y me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo, no, le dije yo, mi papá está detenido. ¿Cómo va a estar detenido tu papá? Sí, le dije yo, ¿y cómo sabes tú? Y ahí yo supe que estaba detenido mi papá. El 16 en la noche, mi mamá de lejos sintió balazos, muy de lejos. Nosotros vivíamos lejos de la escuela de caballería y sintió balazos. Mi mamá dijo, algo pasó. Y fue una amiga de mi mamá a contarle que habían matado al chico Manzano. Mi mamá dijo, no, pues si yo lo fui a ver, no, si lo mataron en la madrugada del 17. Yo tenía 9 años. Y llego a la puerta y hay un tipo, un militar con un arma y me dice, no, tu papá no está acá, tienes que buscarlo en otra parte. Ándate para la casa. Y la decisión fue como a mediodía de irse a la iglesia, ¿no? Y el cura nos recibió en la casa parroquial, ¿no? Y el cura no entendía nada, estaba como muy conmovido, ¿no? Era el mismo que los había despedido en octubre para que se fueran a Pisagua. Y en un momento el cura dice, voy a hacer una llamada. Y bueno, vuelve y está como muy conmocionado porque era un cura muy blanco, entonces muy rojo, estaba como... Y él se apoya y dice, sí, son ellos los que están en la morgue. Llegué con mi abuelita, estábamos trabajando en el campo, y habíamos acostado por otro, y mi mamá estaba llorando en la orilla de juego. Y yo le dije, mamá, ¿qué le pasa? Le dije, porque yo tan buena comunicación no teníamos. Y yo le dije, mamá, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, no, le digo, voy a tener que ir al cementerio. Le dije, ¿y a qué voy a ir al cementerio a esta hora, mamá? Y mi mamá me dice, no, dijo, Junior, me dijo, te mataron a tu papá. Quédate sin papá. Como me conocían, me veían, me llamaban para allá y me sentaban a un lado y me daban un cigarro, para que fumara. Y me dejaban para el último. Y no, si no está, si se fue, y yo le decía, cuando estaba, yo iba al regimiento, le decía, si lo mataron, le decía yo, si hicieron esto, ¿por qué no me lo entregan? Yo les doy una sepultura. ¿Cuál es el gusto de no entregármelo, de no decir dónde lo tienen? Mi mamá era tan joven, tenía 21 años. No podía hacer nada. Y no la iban a dejar que saliera a la calle. Fue un tío que trabaja actualmente en el hospital. Fue a preguntar a la morgue si estaba mi papá. Mi papá estaba ahí. Tenía 36 balazos en el cuerpo. El informe Rettig establece, y a mí me parece muy importante eso, que yo traté como de que
el juez también lo considerara, o sea, como un punto de partida. O sea, el primer documento que reconoce, ¿cierto?, las condiciones y el carácter de la matanza que hubo en Quillota, y cuando se refiere al caso, lo sitúa, creo que eso está en el volumen 2, ¿no?, dentro del primer acápite que se denomina ejecutados fuera de todo proceso. Y hay casos individuales, pero de casos colectivos, 2 son relevantes. El caso Caravana de la Muerte en el norte y el caso Quillota. Cuando uno asume una posición política es por convicción, y las convicciones son mayores a la fuerza, o sea, la fuerza física no tiene ningún sentido, y bueno, nuestro país da cuenta de eso. Los que ejercieron la dictadura están muertos, presos o muchos locos. Esta es una situación traumática demasiado potente, que se mantuvo y que está siempre ahí dando vueltas y vueltas, que constituyó un poco lo que uno es, ¿no? Están las nuevas generaciones, ¿no? Está el arte, está la literatura, están las organizaciones alternativas, está esa fuerza pujante siempre, que puede estar en el corazón del movimiento estudiantil que se levantó en el 2011, no en los dirigentes, en el corazón, en la gente que estuvo ahí en la calle y que marchó. Está presente siempre, ¿no? Y que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con unas ansias de justicia, en el sentido más amplio del término, que es la justicia social. One, two, three, four, todo lo que brilla está mejor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. 1, 2, 3, 4, a veces de a poquito sale el sol. Pablito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. One, two, three, four, todo lo que brilla está mejor. 5, 6, 7, 8, 9.